ya como dice, a toda nación, a todos, amén. El mundo, diferentes países, nacionalidades, diferentes congregación, denominación. Entonces Dios hace todo eso, ya Él es el que hace todo eso. Amén. Nosotros no hacemos propiamente por nosotros mismos, no, con su poder lo hacemos. Así que vamos a iniciar. Ya como le digo, mi nombre es hermano Elías Daniel Vázquez Vargas, predicador de la palabra de Dios. Eh, ya voy en el ministerio 5 años, en la cual más años más adelante he crecido en la iglesia, pero 5 años en el ministerio haciendo la obra de Dios. Y seguimos así, transmitiendo por todos lados, ya que hoy en día estamos en esa tecnología en la cual llega a su casa, llega al lugar donde usted está, estas ondas sonoras por Google Meet y este aplicativo, ¿no? De todas las redes sociales. Entonces, que Dios le bendiga. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la palabra de Dios. Vamos a abrir en sus Biblias Primera de Corintios, el capítulo 14. Vamos a leer del 1 al 4. ¿Sí? A ver si el audio está bien, a ver si alguien me puede mandar audio, si me escucha bien, bien claro, si no hay interferencias. ¿Alguien me puede decir que está bien el audio? Amén. Vamos a iniciar la lectura bíblica. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice así. Dice ya, el tema de hoy, para que puedan anotar, es el Espíritu Santo versus los dones espirituales. Amén. Ah, subtema es el hablar en lenguas. ¿Qué diferencia ya que hay? ¿Qué diferencias hay? Amén. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Una vez más vamos a leer: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Quiero hablar de este tema, ya que hay muchas controversias, muchas polémicas, muchas cuestiones, en la mayoría de muchas iglesias, ya, eh, sobre todo aquí, estoy hablando en el área de la iglesia evangélica cristiana, ¿ya? De esto de lenguas, del hablar en lenguas, de las profetizaciones, ¿ya? Esto es el enfoque, ya es lo que vamos a tratar. Y bíblicamente vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Y así quitarnos de muchas ideas que hemos ido, digamos,
hemos tenido conceptos en nuestra mente ya impregnados fuertemente y nadie nos puede sacar de ahí, de donde estamos. Entonces, nosotros vamos a basarnos siempre en la Biblia, ya que la Biblia es la autoridad, ya, y conforme a la interpretación que Dios nos manda a interpretar, conforme a hijos de Dios que somos sabios e inteligentes, vamos a, a poder interpretarlo con la ayuda del Señor, ya. Y bueno, uh, vamos a dar este inicio. Entonces voy a rogar a cada uno de mis hermanos, ya que están aquí, como ustedes han leído en el enlace que le he enviado, dice, en la cual interactuamos tú y yo. Ya en el enlace de este estudio es que vamos a interactuar, tú y yo, vamos a aprender, vamos a tener participación, preguntas y respuestas, en la cual tal vez en otra plataforma, en otro estudio, con otros hermanos, ustedes no van a tener ese privilegio, como se dice. Entonces, aquí sí, ya para eso se hace, para poder cualquier duda, inquietud, ya interrogante, como se dice, esclarecer, ¿no? Pero sobre todo, tomando en cuenta que Dios da el entendimiento, que Dios abre la mente, que Dios nos da ese buen entender, que estos ojos que estamos cegados, pues Él abre los ojos, ¿no? Para un buen entendimiento. Bueno, quiero poner bases acerca de al hablar en lenguas. ¿De dónde viene esto de hablar en lenguas? ¿Ya? ¿De dónde viene? Isaías 28:11. Si nuestro hermano Israel León, creo que está nuestro hermano Israel León, y está con la Biblia, o si no, alguien que pueda leer Isaías 28:11. Isaías 28:11. ¿Ven? Isaías 28:11. Amén. Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Una vez más, hermano. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Amén. Amén. ¿Quién nos va a hablar? Dios. Amén. Aleluya. Como lengua de tartamudo. Ya Dios estaba dando, como dice, esa iniciativa, ¿no? Eso de ahí para nosotros. Amén. Algo es ya de parte de Dios. Es una promesa. Ya. Ahora vamos, Hechos 1:4. Amén. Otro hermano que está conectado, a ver, que nos pueda leer, por favor, en voz alta. Hechos 1:4. Amén. Hay muchos que están conectados aquí, pero amén. A ver si alguien puede. Yo sé que a veces están por ahí trabajando y otros han activado su cámara, todo, o no han activado, pero están en sus quehaceres. Lo que puedan. A ver, ¿quién se atreve? Hechos 1:4. Hechos 1:4. Dice la palabra del Señor. ¿Ya? Dice la palabra del Señor así. Acá vamos a leer ahora lo que es el Espíritu Santo. ¿Ya? Muy aparte, los dones del Espíritu Santo. Ahorita vamos a enfocarnos la llenura del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, ¿ya? La promesa del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ya lo van a entender por qué. Ya solamente lo que es como sucedió en el día de Pentecostés,
Ya estaban esperando ahí todos los discípulos, hombres ahí, y en el día de Pentecostés, ¿no? Cuando vino el poder del Espíritu Santo y cayó ahí en el aposento alto y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ya, es por eso que somos pentecostales, por esa razón. Ya, ahora estamos enfocándonos el don del Espíritu Santo. Ya, muy aparte de los dones espirituales. Ya, vamos a ir poco a poco. Hechos 1:4 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Ahora vamos a Marcos 16:17. Marcos 16:17. Anoten, aquellos que tienen ahí su celular, no solamente es el celular, ¿ven? Tienen que tener un lapicerito, una hojita y anoten, ¿ya? Marcos 16:17 dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ya? ¿Qué más dice? Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. ¿Ya? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí estamos hablando de lenguas, ya. Esa es la palabra clave, lenguas. Estoy poniendo base, ¿ya? De esto de las lenguas. Ahora vamos a Hechos 10:44 al 48. Hechos 10, versículo 44 al 48, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. O sea, no fue solamente a los judíos, sino a gente gentil que estaba fuera del linaje de los judíos, o sea, de la familia de los judíos, así como a nosotros que somos gentiles. Amén. La salvación llegó también a ellos. Entonces, la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo llegó a ellos. ¿Quiénes eran los gentiles ahí en ese tiempo? Eran los romanos, ¿no? Un ejemplo, está el centurión, ya, Cornelio. ¿Cómo fue él lleno del poder del Espíritu Santo? Se bautizó y fue salva toda su familia. ¿Amén? Entonces, ahí estamos viendo cómo el Espíritu Santo cayó ahora en el discurso aquí que estamos en Hechos, ya que estamos viendo Hechos 10:44 al 48. Estamos viendo que mientras Pedro, estaba ahí hablando, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían este discurso. Y dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, ya atento ahí, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús a todos ellos. Y esto de aquí es
el nuevo nacimiento, el hablar en lenguas. Cuando es dado por el sello del Espíritu Santo en promesa. Amén. El nuevo nacimiento ustedes pueden ver en San Juan 3:5. Había Nicodemo, ustedes saben que era el doctor de la ley, ¿no? Ya. Entonces Jesús le dijo, si no nacieres de agua, hoy en día vemos el agua es el bautismo, ya, y el Espíritu, que es el Espíritu Santo, no vas a entrar en el reino de Dios. O sea, si tú quieres ir al cielo, si tú quieres salvarte, tienes que tener este nuevo nacimiento, que es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, la evidencia de hablar en otras lenguas es algo visible, es algo sonoro, pero cuando eres lleno del poder del Espíritu Santo, ya, esa es la evidencia. Ahora, hermano Elías, ¿cómo usted me demuestra? Ahí está Hechos 2. Vamos a leer ahora Hechos 2. Y aquí viene lo que Dios ha hablado, ya, con lenguas de tartamudo, que este pueblo hablará. Joel 2:28, en los postreros días derramaré de mi espíritu, ya, y profetizarán. Eso es un nuevo nacimiento para salvación. Hechos 2. Vamos a Hechos 2. Dice así, la venida del Espíritu Santo. ¿Ya? Ustedes saben eso. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas. Lenguas repartidas. Lenguas. ¿Ya? No fue un fuego literal, no, sino está hablando simbólico, ¿ya? Dice la Biblia ahí, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí está esa promesa de Dios, ahí está lo que Dios profetizó, y ahí está lo que le dijo a Nicodemo. Si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo lo tomó o lo interpretó en una manera física, una manera real. ¿Cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre siendo viejo? ¿Cómo? Si estoy viejo, ¿voy a entrar en el vientre de mi madre? No, eso no está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si no nacieres de agua, si tú no te bautizaras en agua por sumersión, en el nombre, sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre de Jesús, que es toda autoridad, no vas a ser salvo. Si tú no naces del Espíritu, que es ser lleno del poder del Espíritu Santo, no vas a entrar en el reino de Dios, no vas a entrar en los cielos. Eso es la salvación. Y dice ahí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué es otras lenguas? Otro idiomas. Yo soy peruano, y si Dios me llena con su poder del Espíritu Santo, porque ya lo hizo en el año 2004, ya, yo quería recibir el poder del Espíritu Santo porque veía a los otros hermanos que recibían el don del Espíritu Santo. Ahora, a mí el pastor me enseñaba que eso era para salvación. Entonces yo tal vez no podía recibir rápido y buscaba ese Espíritu Santo. Ya, entonces me entregué a Dios completamente un día en una vigilia, si no me equivoco, a las 5 de la mañana, y estando orando de todo corazón, sentí como que algo venía hacia mí y una calentura en todo mi cuerpo,
que comenzó a calentarme más. Y sentí algo, para mí, algo fuerte, se puede decir un clímax, una felicidad terrible, grande. O sea, que en todo, se ocupó en todo mi ser, ¿ya? O sea, este era exquisito, como se dice, ya. Sentía una gran felicidad, un gran amor, pero ¿qué pasó? Como que mi lengua comenzó a entretejerse ahí y hablaba cosas que yo ni entendía, pero hablaba. Estaba consciente, no es que estaba inconsciente, ¿no? Pero me dejé llevar por esta adrenalina espiritual en la cual estaba danzando en la presencia del Señor toda la madrugada. Y fue algo impactante en mí porque nunca antes había sentido esto. Había yo orado, tal vez habré sido tocado en una otra manera de parte de Dios, pero no ha sido algo así, algo que he experimentado de una manera poderosa, sí. Entonces, el pastor me dijo también, me confirmó después, que te escuché hablar en otro idioma, que nunca antes yo te había escuchado. Wow, entonces recibí el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es el don del Espíritu Santo. Y dice, mira, escuchen, y en el versículo 7 seguimos, amén, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quiénes estaban ahí? Estaban gente de que se había, wow, un bullicio total, ¿no? Reunidos ahí, y según la gente natural que entiende, mirando a un gran grupo de pentecostales ahí alabando, glorificando a Dios en espíritu, es natural que digan, esos están locos, mira, esas fiestas que está haciendo, quién está llorando fuertemente, quién está gritando fuertemente. Entonces a cualquiera dice, a ver, curiosear, voy a ir ahí. Y fueron a la casa, ¿no? Y ahí estaban partos, medos, versículo 9, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? O sea, eran otros idiomas. Si yo soy peruano y alguien de ustedes, no sé, acá hay varios países. Yo cuando inicié este grupo de aquí, ya de evangelismo nacional e internacional, por vía virtual, se juntaron que eran de Estados Unidos, se juntaron que eran de Brasil, de África, tenían otros idiomas. Imagínense que yo, siendo peruano que hablo español, me voy en el país de allá de África, ¿ya? Y en su idioma ellos, que yo veo todo negritos, todo como son ellos, porque sí se ve la diferencia. Pero les veo a ellos, uno de ellos hablar claramente así como yo estoy hablando, en una iglesia que se está moviendo el poder de Dios. Idioma español. Y él después de todo, cuando acaba en todo de aquí, esta adrenalina espiritual, como se dice, del poder del Espíritu Santo, él se le escucha hablar en su lengua. Y entonces yo veo y digo, le escuché hablar en mi lengua, en español. Me sorprendo, me maravillo, wow. Pero yo sí entiendo que es el poder del Espíritu Santo. Él fue sellado, él ya ha recibido el Espíritu Santo hablando con la inicial de hablar en otras lenguas. Amén. Vamos a Hechos 19:1-6. Hechos 19:1-6. Hechos 19:1-6. Hechos 19:1-6. Dice así.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Sabemos que el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, eran, amén, siervos de Dios, discípulos, y que ellos estaban siendo llevados, conducidos, movidos bajo el poder del Espíritu Santo. Porque ustedes saben, Pedro estuvo ahí en el aposento alto, ya, en la cual él se puso de pie. Y vamos a verlo acá, en Hechos 2:38. Ya, y él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, porque Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Qué pasa? Que ahora en este tiempo, ya, eso es la manifestación de Dios. Dios mismo toma residencia en nosotros. Él ingresa. Pero ¿cuál es la evidencia, ya, cuando usted es lleno del poder del Espíritu Santo? Hablar en otras lenguas. Según el Espíritu te da que hablase, dice la Biblia, ¿no? Ya. De ahí vamos a entrar ya más de acá todavía al final de otras iglesias que todo lo ven en lenguas, hablan en lenguas y repiten: Rambo toca mi bazooka y metralleta al boca, bazooka y tirando boca a boca, y hablan yo no sé de qué, disparates, ya, en la cual son impulsados por sus emociones, son impulsados humanamente, pero eso no es así. La iglesia verdadera ya recibe el don del Espíritu Santo y se manifiesta, se ve, se observa que es en orden, no es en desorden. Hay que tomarlo en cuenta eso. Porque fruto del Espíritu Santo es gozo, paz. A ver, ayúdenme ustedes. A ver, gozo, activen su audio. ¿Cuál es fruto del Espíritu Santo? No hay nadie conectado, creo. O están ahí o no quieren participar, les da miedo. Ah, hablen nomás, ¿saben? ¿Ya? Ya. Entonces, como le digo, ya, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Entonces, el Espíritu Santo llega a los que creen, ya. Como le digo, los pasos de salvación es esto. Primero hay que tener fe, según lo dice Hebreos, capítulo 11. De ahí arrepentimiento, Lucas 13:3, si no os arrepentís todos moriréis. Todos moriréis, si no hay un arrepentimiento. Hechos 17:30, ya, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De ahí entra en lo que es el bautismo, el nuevo nacimiento, San Juan 3:5, como le estaba diciendo, o Marcos 16:16, ¿no? Que como dice, el que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no será condenado, ¿no? Bíblicamente. Ahora el Espíritu Santo, ustedes saben, el nuevo nacimiento, también San Juan 3:5, que dice: no naces de agua y de espíritu, ¿ya? Otros dicen: no, solamente hay que creer, hay que tener fe y nada más, ahí quedó todo, ya estamos salvos. Lo demás no importa. Y eso no es así. Bíblicamente nos habla del nuevo nacimiento, de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Vayamos a Hechos 2:38. Cuando estaban ahí en el aposento alto, todos ahí, obviamente, algo que se experimenta por primera vez fue para ellos, los discípulos, ya estaba la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, la gente que se habló ahí, los vecinos, obviamente no aquel que compartía de Jesucristo, y todos que estaban ahí eran 120, ya, y ellos
al final de todo esto, yo digo, ya me imagino cómo ellos habrán estado, rebosando de alegría. Oh Señor Jesús, esto era la promesa, esto era lo que tú hablaste, que eh, mandaré al Consolador, que el Padre enviará en mi nombre. Esperen ahí y yo no lo voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Ahí yo sé que cada uno de ellos habrá tenido un, eh, como dice, una experiencia magnífica. Entonces ellos de todo eso, cuando estaban sintiendo ya después de todo eso, que hablaron en otras lenguas. Dice en Hechos 2:37, dice, al oír esto, se compugieron de corazón. Hechos 2:37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cualquiera puede preguntar eso. Ya han recibido el poder del Espíritu Santo y ya entonces preguntan a los que han sido enseñados por Jesucristo, porque a ellos se ha sido dado la gran comisión, y cualquiera en su duda o en su inquietud, una hermana o alguien que estaba, como dice, que no estaba del todo, no sé, como que quería saber qué cosa más pasaría después de esto. Y es algo normal, razonar que le pregunte, ¿no? Entonces dijeron, al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, después de que ellos han sido llenos del Espíritu Santo, ¿no? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, se paró en pie, ¿no? Y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ah? Había gente nueva, y para mí esto ha sido, esta interrogante ha sido de una gente nueva, ya que entró y vieron cómo se gozaron, y él también quiso experimentar eso, ya, y agarró y entonces dijo, varones, ¿ahora qué haremos? Entonces, ahí fue, ya que él tuvo esa, o ella, esa corazonada en la cual Pedro respondió a ese dilema, ¿no? A esa pregunta. Entonces le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Ya dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto es lo que Jesús le dijo a Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Tú serás roca, porque de ti iniciaré la iglesia. Y eso fue el inicio de la iglesia apostólica pentecostal, en la cual ahí se bautizaron los 120 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hubo un gran avivamiento. Amén. Aleluya. Se unieron después, ahora ya más adelante, si leemos la Biblia en los Hechos, fue como 3,000. Qué milagro de parte de Dios, que lo que hizo esta gran promesa de la llenura del Espíritu Santo y su promesa a otros, a los gentiles también dándoles. Amén. Ahora, físicamente se puede observar, hermano, o cómo puedo darme cuenta. Hermanos míos, como le digo, Dios ha puesto en el ministerio a pastores, en la cual ellos tienen esa autoridad ahí en la iglesia, esa jerarquía eclesiástica. Usted, no sé, de aquí que me escuchan, tal vez usted dirá, pero ahora cómo yo me doy cuenta, ¿no? Como le dije, los frutos del Espíritu, ¿ya? Porque hay muchas denominaciones que, como le digo, hablan disparates, y ellos dicen, no, estoy lleno del Espíritu, y no es así, porque en su vida, en su testimonio, se le está observando que no es así, ¿ya? Y los frutos, en vez de amor, ¿qué hay? Odio. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hablaron? Solamente humanamente, dejándose llevar por la emoción,
Hay que saber diferenciar. Hay que saber diferenciar. Entonces, la autoridad ahí, el pastor y todos ellos que están encargados, ministros, diáconos, que están ellos ahí en el servicio, ellos ya saben cómo tratar ese tema, ¿no? Y saber diferenciar. Hermanos, ahora en la parte espiritual, el hecho de que nosotros vayamos a la iglesia y estamos ahí orando totalmente y sentimos algo de Dios, tal vez podemos llorar o sentir, como dice, gran gozo, podemos hasta saltar, ya, otros corren hasta, pero hermanos míos, si usted no habla en lenguas, en eso de ahí, cuando usted está experimentando eso, de nada sirve, porque la Biblia nos está hablando que la evidencia es hablar en otras lenguas, que Dios mismo va a hablar a este pueblo. Isaías, ustedes escucharon. El hablar en lengua, esa es la evidencia. En la iglesia ahí vemos cómo los hermanos lloran, se contritan, se humillan, etcétera. Pero después acabó todo y listo. Se fueron a su casa y se olvidaron. No pasó nada. ¿Ya? Sintieron el toque de Dios, sí, la presencia de Dios, pero no fueron saturados del poder del Espíritu Santo. Porque no está la evidencia de hablar en lenguas. Y la Biblia es la Biblia, lo que habla la Biblia se cumple a este tiempo también, ahora, como se cumplió así con los 120, con los apóstoles. Esa es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de los apóstoles. Entonces, como le digo, no hay que confundirnos. Ya, no hay que confundir. Y como le digo, recibir el don del Espíritu Santo, eso te lleva a ser salvo. ¿Con qué evidencia? Hablar en otras lenguas. Ya, usted tal vez pensará, hermano, entonces si yo siento así y una vez que estés orando, tal vez yo humanamente o alguien, un hermano puede decir que recibió el Espíritu Santo, así por así nomás a la ligera, porque él mismo hizo o quiso hablar en otros idiomas, como hay. Bueno, por eso ahí Dios ha equipado a los hombres de Dios con dones. ¿Cuáles son los dones? Los 9 dones que habla Pablo, los dones espirituales, discernimiento de espíritu. Y ahí ya estoy entrando ya un poco más, ya estoy entrando desde aquí, ya estoy entrando en los dones espirituales, ¿no? Pero como le digo, ellos se van a encargar, usted no se haga problema. Y si no es algo que ha sido ya mentido, wow, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y uno mismo se va a hacer daño. Y de ahí se va a ver los frutos. Esté tranquilo. Pero la evidencia, el sello de la evidencia que el hermano ha recibido el don del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Ya, por acá había en Hechos 1:4, para cerrar esto ya de lo que es la llenura del Espíritu Santo y entrar a los dones espirituales. Ya. Se dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Hechos 1:4. O sea, sin el Espíritu Santo no hay lenguas. Mejor dicho, si tú recibes el don del Espíritu Santo, hay lenguas, hay otros idiomas. Ese es el sello de la promesa del Espíritu Santo, el recibir el don del Espíritu Santo. Y es para salvación. Listo. Amén. Ahora tocamos los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora tocamos los dones del Espíritu Santo. Y vayamos a la parte central en donde yo les dije. 1 Corintios 14:1-4. No hay que confundir, porque muchos confunden. Dones espirituales es muy aparte. Ya, el hecho que tú tengas dones no significa que hayas recibido el don del Espíritu Santo. ¿Qué dones
será. Por eso le digo, otros dicen, yo soy profeta y tengo este don, te digo a ti, mi hermana, usted que me está escuchando, que usted tal, el hermano David, el hermano Lianca, el hermano tal, de acá a un año se va a casar. Y va, puede ser tal vez que el enemigo tomó parte ahí y ha tenido más bien el don, que significa regalo, un regalo de parte del enemigo. ¿Ya? No es así nomás, hermanos. ¿Ya? Ahora vayamos, ya como les dije, a 1 Corintios 14, 1, 4. 1 Corintios 14, 1, 4 dice, el hablar en lenguas. Ustedes han escuchado bastante iglesias, ¿no? Que hablan así, ¿no? Cada rato, ¿no? Rambo toca la... Ay, y ha confundido bastante al pueblo de Dios. Y dicen que está hablando un disparate. Ya. Cuando, como le dije, cuando es de Dios, todo se muestra en orden. Porque Dios es un Dios de orden. Hay un orden, hermanos míos. Como se dice, Dios trabaja algo preciso, conciso y macizo en su manifestación del Espíritu Santo. Cuando ustedes ven la hermana que está ahí, ora, canta, alaba, pero después está que gocen el poder del Espíritu Santo. No, amén. Tú lo ves ya en una forma, en su forma de semblante, algo pacífica. Y después, obviamente, habla en lenguas. La hermana ha sido tocada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Pero no, como le digo, que otras iglesias saltan, brincan, se van, escupen, le tiran la cachetada, se quitan el polo, se vuelven desnudos. ¿Qué pasa, hermano? Y todavía hablan disparates. Y eso no es así. Ya no es así. Dice así, 1 Corintios 14, 1, 4. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo lo que profetices, ¿no? Sobre todo que profetices. Saben lo que es el don de profecía, ¿no? No solamente es hablar los tiempos futuros de uno, ¿no? Sino que también hablar de las cosas de Dios. Hermano, Dios te bendiga, ánimo en las cosas del Señor. Yo sé que Dios te va a usar bastante porque ya desde un inicio uno está viendo cómo es obediente, ¿no? Y así te está dando palabra de ánimo. Y ahí le está profetizando. Pero hay otros que sí tienen ese don espiritual, ya que lo que le dice, sí, llega a cumplirse. Ese es el don que Dios ha compartido. ¿Qué significa don? Regalo. Ese es de Dios que nos ha regalado para beneficio del ministerio, para Dios, no para nosotros, no para nuestro beneficio. Para Dios. Esos dones. ¿Cuándo vas a tener esos dones espirituales? Cuando tú recibas el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el don del Espíritu Santo, ya Dios te compra, como dice, te toma por completo y su poder mora en ti. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Y ahí viene la autoridad, ¿no? Hacia nosotros, que por el nombre de Jesucristo, con ese poder del Espíritu Santo, cuando oramos por un enfermo, los enfermos son sanados. Cuando oramos delante de un endemoniado, los demonios huyen. No es nosotros, no somos nosotros humanamente hablando, es el poder de Dios que actúa. Y en su nombre de ese Dios todopoderoso que tiene que ser invocado, ahí interactúa, ¿no? Entonces es Dios. Nosotros solamente somos servidores, vasos de barro usados por el Señor, nada más. ¿Ya? Hermanos míos, como les digo, los dones espirituales recién es dado cuando usted haya recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Ustedes van a ver el libro de los Hechos, lean. Pablo tuvo los 9 dones
porque él fue lleno del poder del Espíritu Santo. Ustedes van a ver ahí al siervo Ananías, cuando Dios le dijo, vaya a tal lugar. Y ahí está Pablo. Y úngelo a él con aceite, ora, y fue Ananías y puso las manos y cayó el poder del Espíritu Santo. Y de ahí ya Dios como que con él trabajaba y como que le daba ese regalo de los dones, ¿no? Muy aparte que recibió el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, él tenía esos dones. Son los regalos para el ministerio de parte de Dios. ¿Cuál es? Discernimiento de espíritus. ¿Cuál es? Don de sabiduría. Don de ciencia, ¿no? Don de interpretación de lenguas. Entonces, así, y uno puede tener 9, uno puede tener 8, puede tener 7, 6, no sé. Usted ya va viendo cómo Dios lo va usando a través del tiempo, de los años, usted ya sabe. Entonces seguimos. ¿Ven? Estamos hablando ahora en los dones. Ya, los dones. Los dones de lenguas. Ya hay diferencias, como le digo. Ya vamos a ver los 1 Corintios 12, 1, 4. 1 Corintios 12, 1, 4. 12, 1, 4. Ustedes van a ver que en el 11 y 12 de capítulo de 1 Corintios, ahí habla de los dones espirituales. ¿Ya? Ahora, Corintios ya no ha sido una nueva iglesia o nuevos creyentes, no. Ellos ya eran una iglesia, o sea, ya eran una iglesia formada ya que Dios había, ¿cómo se llama? Por medio del apóstol Pablo, que Dios lo usó. Pablo fue y hizo todos los requisitos de salvación. Hechos 2:38. Ellos ya, los corintios, se arrepintieron de sus pecados, se habían bautizado en el nombre de Jesús y habían recibido ya el don del Espíritu Santo. O sea, era ya una iglesia antigua. O sea, ya tenían esta base, estos requisitos de salvación. Tenían ya la promesa del Espíritu Santo, tenían el don del Espíritu Santo. Entonces, ahora ya Pablo le está hablando acerca de los dones, que hay dones. Entonces, hay que saber eso, hay que diferenciar. Entonces, ahí está. Vamos en 1 Corintios 12, ya. 12, versículo 6. No, 12:4, ya, 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. No es que otro recibió otro Espíritu, no. El Espíritu es Dios mismo. Dios es Espíritu. Cuando llega a morar en ti, tiene el Espíritu de Dios. Y tu hermano, el que está trabajando contigo en el ministerio, él también tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, se habló en otras lenguas, ¿no? Y si fue lleno, saturado del sello de Dios, del poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Dios le va a dar los dones a quien él quiera dárselo. Ya, don es un regalo inmerecido. No merecíamos nosotros, ¿verdad? En sí, para recibir todo esto, pero Dios, por su gracia, su misericordia, su benevolencia, nos dio todo esto. Aparte nos dio la salvación, ¿no? Entonces, el hermano puede ser tocado de diferente manera, usado de diferente manera en sus dones, y a ti también en diferente manera, ¿ya? Entonces, pero es el mismo espíritu que tienen, el espíritu de Dios, el espíritu de Jesucristo, ¿ya? A ver, dice así, ahora bien, versículo 4 del capítulo 12 de 1 Corintios, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace a todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estamos hablando de los dones espirituales, muy aparte ya de lo que el Espíritu Santo, ya estamos hablando ahora de dones. 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, ya, palabra de sabiduría, que uno soluciona un problema, de que hay otros que se dan en un problema vueltas y vueltas, toman su tiempo en querer solucionar y no solucionan nada, peor todavía lo maloran más el problema. Pero hay otros, uno o dos, en minutos ya solucionó el problema. Wow, ya. Hay que saber eso. Otra palabra de ciencia, de conocimiento, sin ir a una universidad, sin ir ¿no? a una escuela. ¿Cuántos no? Yo he conocido hombres así, que hablaban de parte de Dios, ¿no? Que hablaban con un gran conocimiento de ciencia. ¿Ya? 9 dice, a otro fe, por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad. Dones de sanidad. Otros ahí oran, wow, y el enfermo se restaura, se sana ahí mismo. Pero tú ves, tal vez en otro hermano, no, tal vez no, y eso es normal. Como le digo, a ti Dios te está usando y no creas que el otro no lo va a usar, todo en su debido tiempo. Es un regalo. Ya, entonces estamos hablando de los dones espirituales ahora. Sigamos. Dice, a otro hacer milagros, versículo 10, a otro profecía, ¿no? Como ya le dije, ¿no? Que hablan de Dios, pero hablan también las cosas en base a la Biblia. Ya una profecía tiene que ser basado a la Biblia. Ya, este es el don de profecía, mas no es el título de profetas y profetizas, hermanos. Muchos se escucha el profeta tal, la profetisa tal. No, no, como título no. Hermanos míos, tengamos cuidado. El hecho que tenga el don de profecía, que se cumpla, ok, humildemente hay que tomarlo, ¿no? Ya Dios lo está usando, pero no este título, porque ahí viene ya el problema, que cuando habla algo, después de eso, imagínate que no llega a cumplirse. ¿Qué pasaría? Una falsa profecía. Entonces, no hay que tomarlo en esa manera, porque uno es humano y ahí entra la carne, ahí entra lo que es el orgullo, la vanidad y soberbia, y lo matamos. Hermanos míos, todo es para el ministerio de Dios. Ya no hay, como le digo, no hay título. Estoy hablando del don. Al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, ¿no? Discernimiento de espíritu, ¿no? Wow, uno ya escucha, le habla, le ve, este tiene un mal espíritu. A otro diversidad de géneros de lenguas. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Mientras tú ves ahí estando en la iglesia y están cantando, alabando, orando a Dios, y como que de ahí alguien habla en una lengua en voz alta, ¿no? Que a todos asombra y todos voltean a mirar, y ahí se está haciendo eso de ahí. Eso es lo que dice acá, que quiere hablar algo, ya, Dios a la iglesia en una lengua, pero va a haber un intérprete, ya. Ahí dice la Biblia. A otros dice a otro diversidad de género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Cuando sucede eso, ustedes saben ya que es para, dice, ¿para qué es el don de lenguas? Es para exhortación, primera de Corintios 4:13, consolación y edificación. Nada más, ¿ya? Para exhortación, consolación y edificación. Pero va a haber un intérprete, y ahí se está dando a conocer, o se está manifestando los dones en medio de la iglesia, y en este caso el don de lenguas, ¿no? Muy aparte, ya le dije, no se confundan, la promesa del Espíritu Santo, muy aparte. Ya el nuevo nacimiento de la llenura, muy aparte. Estamos hablando ahora en los dones. Ya, entonces es para exhortación, consolación y edificación.
No es para, el hecho que sea exhortación, no es para chancar, maletear o hablar mal del hermano, no, no. Por eso le dije, Dios se va a encargar de todo eso. Por eso usa a los hombres, a nosotros. Ahí está el pastor, el diácono, todo eso. ¿Qué es lo que se expresa? Hay que escuchar y hay que oír. ¿Qué es lo que está hablando? Si es en una forma mala, entonces no es de parte de Dios. Que su exhortación es animar al hermano. O está hablando de una forma de animación, de motivación a la iglesia. Que tienen que seguir a Cristo. Sigan así, batallando, peleando la buena batalla de la fe. Ánimos, hermanos, sigamos. Pero simplemente está hablando en otro idioma. Yo no sé, árabe, portugués, inglés, quechua, aymara, ashaninka, amazónica, lengua amazónica, yo no sé. Pero, ¿quién va a interpretar ahí? Otro que tenga ese don de interpretación de lenguas. ¿Ya? Puede haber 2 intérpretes, puede haber 3, yo no sé. Ya, porque ahí en la Biblia también nos habla. Ah, entonces, Dios trabaja en orden, no que todo va a ser desordenado, no, no. En orden. Entonces, ahí está, en 1 Corintios 14. ¿Ya? Ahora, el hecho que tú tengas el don de profecía no te va a dar la licencia a usted a hablar mal del hermano. Eso no es de parte de Dios. Y el don no es para beneficio personal, hermanos. Es que varios han escuchado hablar, ¿no? O van a escuchar hablar de aquí más adelante, ahora que ya están tomando esta enseñanza. Dice así, Dios me ha hablado, que me ha hablado que quiero aquí solamente recaudar $10,000. Dios me ha hablado esta mañana y me ha dicho de aquí me van a dar $10,000 y voy a tener todos los beneficios que Él me quiere bendecir con carros y propiedades. Dios me ha hablado y yo sé que Dios está hablando a usted también, que va a venir a mí y va a darme esos $10,000. Yo no sé, pero veo a alguien que tiene un polo de color verde hacia el fondo de una hermana, yo no sé, y tal vez el hombre ya lo vio, pero está dándose la espalda. Tal vez le conoció, tal vez supo que es un empresario, todo, etcétera. Y mira, manipulación, ¿no? A su beneficio. Y eso no es así. Otro, las parejas, que te unen parejas, cuando no es así. Hermano, yo te profetizo que de aquí a un año usted se va a casar. Pasa el año y no me he casado. A mí me han profetizado, supuestamente profetizas, que te vas a casar y yo estoy soltero, hermanos. Me han profetizado que me iba a ir a otros países y no me iba a otros países. He tenido enseñanzas ahorita en diferentes países en la forma de aquí, desde Perú, pero no me he ido, no he estado en otros países. O sea, ¿con qué fin ha sido esta profecía? O si habrá sido un profeta, no sé. Y no ha sido, porque la Biblia ahí ya lo descarta, lo saca, ya ves, eso es así. Otros dicen, no, que yo digo, y no es que usted diga. Las profecías dadas a los profetas, cuando ustedes van a leer, dice, el Señor ha dicho, el Señor, ya Jehová de los ejércitos ha dicho así. El Señor Jesús ha dicho así, porque el Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús, ya. Y si se cumple, es que es una profecía de parte de Dios. Y si no se cumple, no es. Tiene que cumplirse porque es una profecía. Si no, usted va a ser engañado, hermano, hermana. Ya, como no sé si ustedes habrán escuchado los periódicos de una niña, ¿no? Puede ser que haya recibido una niña, ¿no? Supuestamente ese don. Nadie sabe, como dice, ¿no? Si usted no lee la palabra de Dios, va a ser engañado, pues, obviamente, ¿no? O mal enseñado por un líder o un pastor, tal vez.
¿no? Y una niña decía que, no, que Dios me ha dicho de que si van a salir de acá el día de mañana de mi casa, o sea, de sus casas, perdón, de sus casas, va a venir un inmenso humo y van a morir. Varios creyeron, no, estuvieron en su casa todo el día, no fueron a trabajar. Ay, ay, ay. Y aún que son de la iglesia todavía, aún que es por enseñanza, pues falta enseñanza. Hermanos, se cumplió o no se cumplió, varios salieron de sus casas porque ya sabieron que eso no es una profecía. Dios nunca te va a matar, pues. Dios es vida. Eso no fue ni para exhortación ni consolación, nada. Al momento que tú escuchabas cómo ella hablaba en contra, que un ángel me mostró, me llevó, que esto, que el otro, y nada, y habló un hombre que fue un ángel femenino, cuando en la Biblia no habla de ángel femenino. Y ahí vamos mostrando esos truquitos, ¿no? De falsedad o si es verdad, porque está hablando en contra de la palabra de Dios. Y ahí se descarta. ¿Cuánto no he escuchado? Va a venir terremoto mañana, saquen esto, Dios me ha dicho. ¿Quién Dios te habrá dicho? Porque el diablo también es Dios, pero es Dios con D minúscula. Los demonios también son dioses. Ahí está el tema, ¿no? Por ahí un pastor dijo, ¿no? Cuando se cumple es una profecía, pero cuando no se cumple no. Pero obviamente pues ahí está el don de sabiduría, ¿no? Y hay que saber, hermanos míos, con sabiduría, con la ayuda de Dios, a ver todo eso, ¿ya? Que Dios nos ayude bastantemente. Entonces, así es. Los dones son para edificación de la iglesia. Y los 9 dones que el apóstol Pablo habla a los corintios. Y eso es también para nosotros. Así que si usted va a pedir los dones, pídale a Dios los 9 dones. Y si Dios te da 1, 2 o 3 dones, gloria a Dios. Y si Dios te da todo, los 9 dones, gloria a Dios. Amén. Pero sin antes tienes que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Es muy aparte. Sin eso no hay los dones de lengua, porque estás recibiendo el poder de Dios. Y ahí es los frutos. Y de ahí a Dios ya en eso va operando, trabajando contigo. Ya, y ahí es donde Dios te va dando los dones. Amén. Entonces, gracias a Dios, eso ha sido